que tiene, no encuentro el nombre, Rose. Trastorno de Apórtanos. estrés postraumático complejo y el fracaso en el procesamiento del trauma. Eso. Esta es una conferencia además que tiene ligazón con una que ya dio hace unos lunes el doctor Zamora a propósito de trauma complejo y que vamos a tratar de ligar también en el segundo semestre a modos de abordaje respecto de este tema, ¿sí? Entonces recuerden tener su micrófono apagado, si es posible que tengan la cámara prendida, es mejor para que la doctora vea caras. Es importante poder hablarle a personas y no a cuadritos negros. Quien pueda, se le agradece. Y bueno, y las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? Rosemary, parte nomás. Bien. Muchas gracias. A ver, está cargando. Necesito saber si ven la Sí, se ve. presentación, la presentación en pantalla completa, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Bueno. No sé si Daniela no me presentó, para los que no me conocen, yo soy la doctora Fritz, soy psiquiatra del CAPS, trabajo, yo creo que ya he perdido la cuenta, pero pueden ser 10 años fácilmente. Se me ha hecho corto, eso sí, en que hemos ido haciendo un proceso en conjunto con las supervisoras y, bueno, y los alumnos que han hecho sus prácticas con nosotros, que han sido hartos. Y eso también me ha permitido a mí un aprendizaje que es un poco lo que he tratado hoy día también de resumir en esta presentación, que ya estamos cada vez más dedicados en el CAPS a un enfoque que es muy distinto, que es un ejercicio de la psiquiatría que es más bien comprensivo, ¿no? Y hoy día me tocó en las consultas con pacientes del CAPS y sus respectivos terapeutas explicar un poco que aquí lo que vamos a ver, como yo uso los fármacos, por lo menos, que es la parte que me encargan a mí de esto, no es para tapar síntomas, ¿no? Sino que tienen una función que viene a reparar cosas y lo que hacen es facilitar el proceso terapéutico, porque eso es lo central, ¿ya? Porque yo me doy cuenta que existe una forma de ver la psiquiatría que es antigua, ¿no? De que es tapar síntomas nomás, ¿no? El paciente está psicótico, un antipsicótico, está depresivo, un antidepresivo. Pero aquí vamos a ver que los fundamentos, lo que hay detrás es el ejercicio de una psiquiatría que es más bien comprensiva, ¿ya? Donde si vamos a dar a veces fármacos, pero hay razones y venimos a reparar. Y la idea es que el paciente pueda trabajar mejor en su terapia, en la elaboración, en este caso del trauma. Que si uno no repara ciertas cosas, vamos a ver que se produce un fracaso en el procesamiento del trauma, como lo dijo Freud. Él dijo que uno tenía que soñar para poder procesar el trauma. No es nada nuevo en el fondo. Bueno, pero lo que sí es nuevo, curiosamente, es que en la nueva clasificación internacional de las enfermedades, que es el CIE-11, que empezaba a regir el año pasado, pero yo creo que por la pandemia esto no se ha llevado a cabo, pero ya es inminente, ya tenemos que empezar a usarlo y familiarizarnos. La versión del CIE-11, aparece un nuevo diagnóstico que no aparecía en ninguna otra clasificación anterior, ni en el DSM-5, como vamos a ver, ni nada, que se llama trastorno de estrés postraumático complejo. Yo en realidad lo vengo usando esto desde hace un par de años ya, porque ya hay en la literatura, cuando ya pensaron en incluirlo, ya se mencionaba este diagnóstico, y cuando lo mencionaba a otros psicólogos o colegas, creían que cuando yo hablaba de trastorno de estrés postraumático complejo, hablaba de un estrés postraumático, pero que era complicado, ¿ya? Pero como vamos a ver, es una entidad en sí, que es distinta al otro. Tiene cosas en común, pero es una entidad propia, es un diagnóstico propio y tiene un abordaje que es propio, tanto psicoterapéutico como farmacológico, ¿ya? Aunque el farmacológico no difiere tanto del trastorno de estrés postraumático clásico, que vamos a llamar, ¿ya? Para no confundirlo. O sea, esto es algo tremendamente nuevo, hay una emergencia en este momento de literatura y de estudios
de este cuadro. Es impresionante cómo ha habido y empieza a haber un cambio en la postura y en la visión de los pacientes. Eso es súper interesante lo que está pasando en este momento en la psiquiatría, ¿no? Entonces dejamos atrás todas estas cosas, estos diagnósticos clásicos de depresión, trastorno alimentario, cuando empezamos a reconocer que muchos de los pacientes, como vamos a ver, lo que hay detrás es esto y no otra cosa. Bien, les voy a presentar cómo aparece esto en el fondo en el CIE-11. Cambiaron, en el CIE-11 cambian por completo los códigos, todo, se estructura distinto, y uno de los cambios más importantes y agradables para nosotros es que se acaba esta forma de contar síntomas. El paciente tiene una depresión si es que tiene 3 de estos, 4 de estos, y si no los tiene, si tiene en vez de 4 tiene 3, no es la enfermedad. Bueno, esa rigidez se acaba para alegría nuestra y le hace un guiño a nuestro ejercicio clínico y nuestro criterio clínico. Y da directrices sobre cómo es uno de estos cuadros, pero le da el peso a la experiencia y a la visión que tiene el clínico sobre el paciente, ¿ya? Ya no está forzado a contar síntomas, saber si esto está o no está, sino que en realidad le da mucho más peso a la opinión del clínico, lo que es súper bueno, porque era una aberración esto de andar contando síntomas, etc. ¿Ya? Entonces, como vemos, está en el capítulo 6, los trastornos del comportamiento y del desarrollo, y dentro de eso, bueno, aparecen otras cosas que son nuevas en realidad en el CIE-11, que son muy buenas, que son, por ejemplo, factores psicológicos o del comportamiento que afectan enfermedades o trastornos clasificados en otra parte, síndromes secundarios mentales o del comportamiento asociado con enfermedades o trastornos clasificadas en otra parte. Y hay otra cosa también que cambió por completo, que es la clasificación de los trastornos de la personalidad. O sea, olvídense esto de que hablábamos del clúster A, el clúster B, que el paciente esquizoide, que el paciente, qué sé yo, limítrofe. Eso ya no existe, menos mal. Porque como vamos a ver, aquí se empieza a poner en duda. Y se empieza, yo les invito a estudiar esta forma, porque tiene una forma que es mucho más atractiva y hace mucho más sentido con la clínica, que es dimensional, con dimensiones de la personalidad, más que este encasillamiento, ¿no? Que además los pacientes nunca nos calzaban, y había que forzarlo, y era como una estereotipía, además tremenda, una cosa terrible. Así que yo en realidad me alegro que haya habido estos cambios, que nos separamos ahora ya de las formas antiguas de ver la psiquiatría, ¿no? Hay otras cosas que siguen, que no hay muchos cambios en el trastorno bipolar o en el, qué sé yo, en los pacientes esquizofrénicos, eso sigue siendo igual, pero en estos otros campos sí, para mi gusto, hay avances bien buenos. Bueno, dentro de estos subcapítulos, en el fondo, de los trastornos mentales, tenemos uno que es este que aparece aquí, que es el capítulo de los trastornos específicamente asociados al estrés, ¿ya? O sea, serían los cuadros que son reactivos, que es lo que más vemos al final, ¿ya? Porque me suceden cosas, yo hago síntomas. Y dentro de eso tenemos el trastorno de estrés postraumático, que siempre ha estado, que es cuando a mí me sucede una cosa terrible, que si yo reacciono con ciertos síntomas, pero aparece luego, a continuación, este diagnóstico que es totalmente nuevo, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, del que hoy día vamos a hablar. Es interesante porque aparecen nuevos diagnósticos que antes no los teníamos, pero que los veíamos en la clínica, que era el trastorno por un duelo prolongado, estos pacientes que llevan 10 años haciendo un duelo y siguen ahí pegados, aparte del trastorno de adaptación, porque antes estos duelos, como no teníamos dónde ponerlos, los teníamos que poner como un trastorno de adaptación, lo que es un error, porque es un proceso psicológico distinto, ¿no? Tenemos en los niños el trastorno de vinculación reactiva, que eso tampoco estaba, ¿ya? Y el trastorno de social desinhibido, que tampoco estaba. Realmente este capítulo cambia mucho, tiene una visión, como les digo, bastante más comprensiva de lo que, como los seres humanos, las formas que tienen de reaccionar a ciertos eventos. Si bien son trastornos, son patologías, pero saca es una forma más amable también de ver las cosas. Pero bueno, cuando hablamos de experiencias, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, ya sea el clásico que ustedes tuvieron en sus clases de psiquiatría, porque lamentablemente los cursos de psiquiatría siguen apegados a cosas muy antiguas, ¿no?
a estas clasificaciones y va a costar mucho tiempo en que se incluyan en el aprendizaje nuevo, así que ahora es la oportunidad, ya cuando entran a hacer su praxis, etcétera, de empezar a familiarizarse con esto nuevo. Tenemos a ese trastorno de estrés postraumático clásico y tenemos el complejo. Hablamos siempre de experiencias traumáticas. Entonces, tenemos que decir, ¿pero qué es lo que es? Y ahí vienen los cuestionamientos. ¿Qué es una experiencia traumática? ¿No es cierto? Porque ahí vienen los problemas de por qué antes no se reconocía. Y a mí me pasa todavía que de repente veo un paciente, entrevisto a su terapeuta, el terapeuta me dice, no, pero en realidad las cosas que le han pasado no son tan terribles. Pero si uno empieza a ver, sí son terribles para el paciente. ¿Ya? Y eso es una deformación que tenemos, que venimos heredando del CIE-10 y del DSM-5, ¿ya? Y ahora eso se acaba, ¿ya? Le deja la libertad a uno de decir, esto sí es traumático para este paciente, aunque pudiera parecer menor para otro, ¿ya? Y tenemos el problema que el CIE-10 definía eventos como eventos de corta duración o prolongados, o eventos de amenazas extraordinarias, o proporciones catastróficas que causarían en casi todas las personas desesperación profunda. Pero ¿qué es lo que es eso? Una de proporción catastrófica, etcétera, porque va a depender mucho de quién ejerce el trauma sobre la víctima, por así decirlo, en qué periodo de la vida, bajo qué condiciones está. O sea que hay muchas variables que juegan un rol, ¿ya? Que van a determinar si para una determinada persona, que además tiene ciertas características, puede tener ciertas falencias, ciertas situaciones de vulnerabilidad, que sí pasa a ser un trauma, y para otra persona puede que el mismo evento no lo sea, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que nos casa no, tiene que ser catastrófico, etcétera, sí, pero es variable. Y el DSM-5, que es la clasificación que usan los gringos en Estados Unidos, no es la que se usa aquí en Chile, ojo, en el mundo entero la que vale es el CIE-10 y ahora el CIE-11. El DSM-5 es otra deformación que tenemos. Francamente, y por eso es que hay poca investigación en Estados Unidos sobre este cuadro, mucho menos en Europa hay mucho más, porque ellos sí se han regido por el CIE, lo limitan mucho más y dicen, no, son acontecimientos que implican confrontación con la muerte, lesiones graves o violencia sexual, y punto, y se acabó, y no hay nada más traumático, ¿ya? Por eso es que ellos tienen investigación en veteranos de guerra, generalmente se centran en eso, pero como vamos a ver ahora, este tipo de trauma se da no en los veteranos de guerra, o sea, se puede dar, por supuesto, pero no es a causa de las guerras, sino que más de la vida cotidiana, y en ese sentido encontramos mucho más literatura en la literatura europea, por lo que... ¿Ya? Bien. Hay alguien que está hablando, que no soy yo. Bueno, las experiencias traumáticas, si es que ya nos alejamos de eso y tomamos con cierta... que hay que tomar muchos más factores, se especifican, los podemos especificar como de 4 formas posibles. Como una experiencia directa, que yo sufra uno de estos eventos, que antes los veíamos como catastróficos, etcétera, pero que yo lo vivo como catastrófico, etcétera. O como escuchar a alguien su testimonio acerca de lo que le sucedió, eso también puede ser un evento, una experiencia traumática. La ocurrencia de una experiencia traumática en la familia o en amigos cercanos, y la confrontación repetida con detalles aversivos, por ejemplo, en el contexto de la profesión, que es el nuestro, ¿ya? O los bomberos, o los carabineros, personas que están expuestas a una constante confrontación de eventos repetidos traumáticos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros también sufrimos esto. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros vamos a implementar en los pacientes, como medidas de autocuidado, etcétera, también va a ser bueno que las implementemos. De hecho, hay todo un capítulo acerca del cuidado, del autocuidado del equipo, ¿ya? Eso es bien importante, porque es traumático. O sea, uno escucha cada cosa que es muy terrible, ¿ya? Y eso tenemos que entender, que nosotros también somos víctimas potenciales, muchos de nosotros, por el solo hecho de ejercer esta profesión. Bien, pero aquí Merker, que es el que es un investigador suizo, en el fondo, que promovió y ha logrado, en el fondo, desde los que tienen más investigación sobre esto, y logra, en el fondo, que se incluya este diagnóstico, este nuevo cuadro,
en la nueva clasificación del CIE-11, él hace una clasificación esquemática de los eventos traumáticos en dos tipos, ¿ya? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 como un evento único a corto plazo, y el tipo de trauma de tipo 2 que es repetido a largo plazo, que a su vez se puede clasificar en accidental o interpersonal, ¿ya? Porque se ve que de acuerdo al tipo de trauma, la probabilidad de que uno desarrolle sintomatología que ya cae en el cuadro de un trastorno es diferente. Por ejemplo, tenemos dentro del trauma tipo 1, tenemos accidentales como son accidentes de tráfico graves, catástrofes de corta duración, por ejemplo, incendios, huracanes, traumatismos relacionados con el trabajo, que son esto que yo les estoy hablando, o sea, la policía, personal de rescate, bomberos, y nosotros que nos toca escuchar, ¿ya? Tenemos el trauma interpersonal, donde hay una persona que ejerce el daño, ¿ya? Eso es muy distinto porque es mucho más riesgoso, ¿ya? Es mucho más grave, por así decirlo. Ocasiona generalmente mucho más síntomas cuando hay una persona detrás del daño, ¿ya? Cuando además hay intencionalidad, como la violencia civil, por ejemplo, robo a un banco, asalto, y el abuso sexual, por ejemplo, la violación, ¿ya? Después tenemos los traumas de tipo 2 que son mantenidos en el tiempo, como por ejemplo catástrofes de larga duración, por ejemplo los terremotos. O sea, nosotros somos un país traumatizado. Tenemos terremotos, inundaciones, etc. Experiencias de guerra, cuando son interpersonales, como experiencias de guerra, abusos sexuales en la infancia, sobre todo cuando son más encima los cuidadores, etc. Y en la edad adulta, rehenes, detención política, tortura. Nosotros en ese sentido tenemos una historia como país de una población traumatizada, ¿no es cierto? Tuvimos una dictadura que duró muchos años y sigue habiendo mucha violencia en nuestra sociedad, etcétera. Por lo tanto, ustedes podrán imaginarse cómo esto adquiere una magnitud enorme entre los pacientes que nos consultan. De hecho, cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, hoy en día ya se está hablando de que, acabo de leer un paper que salió la semana pasada, que distingue que el abandono y el abuso psicológico por parte de los cuidadores, o sea, padre, madre, profesores que están a cargo de los niños, ocasiona más trauma complejo que los otros, incluso. O sea, se le está dando esta importancia que tiene al trauma, que ya no es lo que sale en la tele, lo que sale en los diarios, es lo que se vive íntimamente en torno a la familia, al abuso, al abandono que sufren los niños. De hecho, nosotros en Chile somos de los países que tenemos las tasas más altas de violencia infantil, ¿ya? Yo no manejo los datos, pero es altísimo. ¿Ya? Bueno, y me imagino que el doctor Zamora habrá hablado de esto, no sé, me tomó por sorpresa en realidad que ya habían tocado el tema. ¿Daniela? Sí, pero él habló sobre todo del trauma complejo y de cómo también el cerebro se afecta. Pero A además de la parte propósito de biológica. sí, claro, a propósito de Ya. vínculos específicos, y habló Perfecto. y se refirió harto sobre todo a esta población con la que él trabaja, que son estos Que es, jóvenes claro. que en el hospital ven muchos, porque además tiene que encargarse de todos los jóvenes que antes estaban en los CREA y en esos sistemas, Ya. que ahora están en Providencia. Entonces nos hablaba de justamente eso y cómo la sobremedicación además se realizaba de manera como errada respecto de que se trataban los síntomas y no se comprendía que esto tenía que ver con cosas que habían pasado en su historia y que había que mirarlas como de una manera Perfecto, más pero amplia. díganme si me sobrepongo con lo que dijo Sergio, porque... No, 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 dale, Ya, perfecto. porque él habló Bueno, solo de la infancia y adolescencia, entonces esto es importante es también comprenderlo. cuando esto se siembra. Exacto, y comprenderlo como esto además aparece en la adultez de una manera específica. Ya, Sí, bien. dale nomás. Me paran entonces, porque de repente digo, a lo mejor estoy Sí, repetida. Ya. Bueno, hay que tener claro que los traumas de tipo 1 generalmente resultan en síntomas clásicos de TEP, mientras que el cuadro clásico, mientras que los traumas de tipo 2, estos sostenidos, los interpersonales, provocan reacciones sintomáticas particularmente graves que se denominan trauma complejo, que vamos a revisar en qué consiste. Ahora, para tomar el peso a la gravedad de esto, es que las probabilidades de desarrollar un trastorno de estrés postraumático o complejo en general después de haber sufrido un evento es del 8 al 15%. O
sea, ustedes piensan, si toda la población está siendo sometida de una u otra forma a eventos traumáticos, un alto porcentaje va a desarrollar síntomas. Pero no hay mucha diferencia entre los distintos países, pero depende de la experiencia, va a haber mayor desarrollo de síntomas de trauma. Por ejemplo, si es que hay experiencias directas con guerras como civil, siendo uno un civil, no un militar, a eso me refiero. O sea, las personas, por ejemplo, en Ucrania, que están siendo víctimas, 50-65% desarrollan síntomas de trauma. Después de violación o abuso sexual, el 50%. Y piensen en la tasa que nosotros tenemos de violación y de abusos sexuales, sobre todo en la niñez. Alrededor del 25% de otros crímenes violentos, los portonazos, muchas cosas que sufrimos, ¿no? El 5% después de accidentes de tráfico grave, menos del 5% después de desastres naturales e incendios. Curioso, ¿eh? Pero claro, cuando no hay un humano detrás, no hay una intencionalidad, un daño, la probabilidad de desarrollar trauma es menor. ¿Ya? Porque uno no espera, cuando uno es parte de una sociedad animal, en el fondo, que lo que somos, no esperamos el ataque de nuestros pares, ¿no? Eso no está. No venimos seteados para eso, al revés, venimos seteados para poder ser sociales y parte de un grupo. Y cuando hay miembros de ese grupo que nos atacan, eso es espantoso, ¿ya? Y eso es lo que provoca el trauma finalmente, ¿no? Bien, y menos del 5% para testigos de accidentes o actos de violencia. ¿Qué pasa con el abuso infantil? A lo mejor esto ya lo nombraron, pero el abuso infantil está a la base de muchísimos y de la gran mayoría de varios cuadros psiquiátricos que nosotros vemos, ¿ya? En general, las personas que han sufrido un abuso infantil, esto no es solo sexual, ¿eh? Esto puede ser un abuso psicológico, físico o sexual. Tienen 3 veces más probabilidades en la adultez de tener un trastorno psiquiátrico. Tienen entre 2 a 4 veces más probabilidades que aquellos que no han sufrido abuso infantil de sufrir un trastorno afectivo, 1,9 a 4 veces más de sufrir trastornos ansiosos, 1 a 6 veces más de sufrir adicciones, 4,7 a 6 veces más probabilidades de sufrir trastornos de la personalidad y 5 a 7 de un trastorno de estrés postraumático propiamente tal. O sea, si ustedes ven, por eso es que siempre yo les digo, a ver, escarbemos un poco, porque a veces nos llegan pacientes con trastornos alimentarios, o una depresión, o no sé, y uno empieza a escarbar, y muchas veces hay antecedentes de abuso infantil, y finalmente nos quedamos con que igual hay un grado de trauma. Lo que pasa es que no se han chequeado los síntomas, ni se ha comprendido que en realidad estos otros cuadros, los trastornos, la adicción es una forma de evitar, los trastornos ansiosos están permanentemente alerta y no se ha reconocido el trauma, y los estados afectivos es porque yo ya me deprimí, porque me cansé de vivir hiperalerta, etc. O sea, hay una cosa que es comprensiva de lo que yo voy desarrollando, hay una explicación, y eso es re importante al momento de intervenir, porque si no nos quedamos con lo superficial solamente, ¿ya? Por eso es que es importante. Bueno, pero ¿qué es el trauma complejo? A lo mejor ya lo vieron, vamos a revisar igual rápidamente los diagnósticos, los criterios, que es un trastorno que puede desarrollarse entonces después de la exposición a un evento o una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazadora o horrible, eventos frecuentemente prolongados, repetitivos. Los de Merker, el tipo 2, ¿no es cierto? O difíciles de escapar, pero eso obviamente que hay que considerar no solamente, como dice aquí, la tortura, esclavitud, campaña de genocidio, violencia, abuso sexual o físico repetido, sí, en la infancia, y violencia doméstica prolongada, ¿ya? Son situaciones de las que yo no puedo escapar, pero no porque esté prisionero necesariamente, a veces por dependencia económica, por presiones sociales, yo no puedo escapar, ¿no? Y se dan estas relaciones donde hay violencia doméstica prolongada, que es tan frecuente en nuestro medio, ¿no? Y el abuso físico, sexual repetido en la infancia, como también, como les decía yo, que ha empezado a aparecer literatura ahora acerca del abuso psicológico, y eso incluye el abandono, ¿no? El abandono de las personas, de los niños, que es tan frecuente. ¿Cuáles son los criterios? Lo importante es que se cumplen todos los criterios diagnósticos para el estrés postraumático, para el clásico, ¿no?
que son las reexperimentaciones, que es volver a experimentar el evento traumático o eventos en el presente en forma de recuerdos vívidos, intrusivos, flashbacks o pesadillas, que suelen ir acompañados de emociones fuertes o abrumadoras, pero cuando hay un trauma que es infantil, muchas veces las reexperimentaciones son difíciles de detectar porque muchas veces, como vamos a ver más adelante, la disociación es un elemento fundamental en el trauma complejo, no hay recuerdo a veces del evento. O el paciente no lo recuerda y no lo asocia a la emoción. O muchas veces son situaciones en que la persona se ve nuevamente expuesta. Por ejemplo, el paciente que dice que tiene crisis de pánico cuando lo llama el jefe, por ejemplo. Esas no es un trastorno de pánico. Aquí hay algo, claramente hay una situación que lo gatilla y uno empieza a investigar y claro, por ejemplo, había violencia doméstica y presenció violencia física entre los padres, por ejemplo. Y entonces, al estar nuevamente en esta situación, vienen los flashbacks. Pero la persona no es que nos diga yo cada vez y por eso. Eso es algo que se va a trabajar en la terapia y que es el arte del terapeuta de hacer el diagnóstico, ¿no? Y no quedarse con esta síntomas, un chequeo de síntomas, tiene pánico, tiene esto, entonces esto es un trastorno de pánico. A ver, no. Aquí hay una historia. Las personas son personas y son personas con historia, con infancia, etcétera. ¿Ya? Aquí hay explicaciones en el fondo. Las personas por algo reaccionan, por algo les pasa lo que les pasa. No es porque sí nomás, no es porque, un desorden en el cerebro. No es tan así. Somos seres humanos y bueno, vivimos en grupo, etcétera, y hay muchas explicaciones para eso. Bien, obviamente que hay un síntoma que es clave, que es la evitación, obvio, si yo estoy en peligro permanente, etcétera, y más encima me estoy recordando del peligro en que vivo, porque tuve que crecer así, los pacientes evitan pensamientos y recuerdos del evento, pero muchas veces, como les digo, no saben efectivamente cuál es el evento, porque como hay evitación, ni siquiera se enteran. Por eso es que hay que ser muy agudo en poder interpretar qué es lo que le sucede al paciente. El hiperalerta son pacientes que generalmente tienen percepciones persistentes de amenaza actual, peligro, como que algo va a pasar, o estoy permanentemente atento, escaneando de dónde va a venir el ataque, y eso es lógico. Después, si yo he tenido una historia desde la infancia, de haber visto violencia, de no haber sido cuidado por quienes tenía que ser cuidado, no me queda otro que estar hiperalerta porque me tengo que cuidar yo solo, no hay nadie que me cuide. Obviamente que evito situaciones que me producen las experimentaciones de volver a sentir lo mismo. Es lógico, ¿no es cierto? Esos son los 3 pilares que vamos a tener en el estrés postraumático, que van a ver cómo también hay que intervenir sobre eso en forma medicamentosa, porque ya, bueno, Sergio les debe haber explicado que se produce secreción de cortisol cuando uno está en peligro, qué sé yo, y eso va produciendo ciertos daños biológicos, por así decirlo. ¿Ya? Pero el estrés postraumático complejo no solamente tiene estos 3 pilares que son del trauma, sino que además se acompañan de otros 3 grupos de síntomas. Uno, que son problemas en la regulación del afecto, la disregulación emocional. ¿Ya? Son pacientes que son tremendamente intensos y por eso es que muchos vienen con autodiagnósticos o incluso diagnósticos de colegas bipolar. Porque cuando les pasan cosas buenas están hipertímicos, entonces están como en una manía, y cuando les pasan cosas malas se deprimen. No hay una regulación, no hay un centro, ¿no? Que es lo que nosotros, obviamente que podemos estar felices, podemos estar tristes, pero oscilamos dentro de una cierta normalidad. Y estos pacientes tienen además reacciones a veces catastróficas. Como me acuerdo que hace años atrás una paciente decía, no es que yo sienta rabia, yo siento furia, ¿no? Son muy intensos en las emociones y no son capaces de les cuesta mucho volver al centro porque obviamente esto, como lo habrán visto con Sergio, en la medida en que muchos de estos pacientes han tenido abandono psicológico, violencia, no tienen figuras vinculares a las cuales recurrir como para poder autocalmarse porque nunca nadie los calmó en el fondo, ¿no es cierto? Les negaron lo que sentían, los retaron, deja de llorar, o abusaron más de ellos cuando había alguna expresión emocional, ¿no es cierto? Entonces, son pacientes que no tienen esa capacidad porque no tuvieron quien los regulara, el adulto que los regulara en su momento.
¿Ya? ¿Y en qué consiste ahora? ¿Qué es lo que vemos ahora en el adulto o adolescente? Pero esto también se ve en los niños, en el fondo esto es un continuo. Eh, ¿Qué es lo que es la desregulación afectiva? Es una mayor reactividad emocional en el fondo. Yo soy muy reactivo, ¿ya? Eso es la clave para poder distinguir de un verdadero trastorno bipolar, que el trastorno bipolar aparece de la nada. No es que yo tenga razones para estar triste y me deprimo, no es que haya razones para yo estar hiper contento para tener una manía. Aparece no como una reactividad. Son como la persona reacciona frente a lo que le va sucediendo. Ya tienen dificultad para recuperarse del estrés menor, en el fondo, de eventos que a otras personas no les cuesta recuperarse. Qué sé yo, que el jefe los subió la voz, o se cambiaron de casa, o tuvieron una separación, entonces tienen dificultad para recuperarse de ese estrés que la mayoría de la gente se estresa. Por eso es que nuestras consultas están llenas de estos pacientes, porque generalmente eso es lo que los motiva a consultarnos, ¿cierto? Muchas veces tienen arrebatos violentos, tiran cosas, quiebran cosas, portazos, etc. Muchas veces tienen comportamiento autodestructivo como cortarse o conductas autodestructivas, consumo de droga, exponerse, conductas nocivas, comer mucho, tener una obesidad espantosa, porque como vamos a ver, este comportamiento autodestructivo tiene que ver con el rechazar el cuerpo que fue abandonado, que fue abusado, es una forma de separarme yo de él, ¿ya? Esto tiene una explicación también, no es que se dé porque sí nomás, ¿ya? Y entonces tienen también tendencia a estados disociativos bajo estrés, que, bueno, la disociación se puede manifestar de distintas formas, ¿no? Eso yo es lo que trato de, cuando me toca ver los pacientes del CAPS en conjunto con los practicantes, yo les trato de mostrar, a ver, en ese paciente, ¿dónde está la disociación? Porque es un arte lograr detectar dónde está la disociación, ¿no? Hoy día una practicante me mandó una evolución de una paciente que vimos juntas, entonces decía, la paciente está comenzando a abordar temas de abuso sexual, etcétera, de su pasado, pero me llama la atención porque lo dice riéndose, como no afectada. Bueno, ahí la paciente está disociada, ¿no es cierto? Hay una disociación entre yo no siento, me desconecto, porque es tan fuerte, tan terrible, que una forma de protegerme es disociarme. Piensen que la disociación es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Que me sirve, obviamente. Y los estados disociativos pueden llegar incluso a estados psicóticos, o sea, es una gama. Hay disociación que es normal, todos nos disociamos cuando vamos manejando al trabajo y hacemos todos los días el mismo trayecto, vamos pensando en otra cosa, uno ahí sí está disociado. La disociación sirve, pero hay grados, ¿no es cierto? Y bueno, y después está la escisión y muchas dentro del rango, y finalmente está lo psicótico, ¿no? Pero que es parte todo de lo mismo. Por eso es que en estos pacientes también muchas veces los presenciamos periodos francamente psicóticos. Ya, pero también hay que tener en cuenta que hay otra forma de presentación que se cuesta mucho más detectarla, de disregulación emocional, que es el entumecimiento emocional. Y aparecen pacientes como impávidos, que no les pasa nada. Ahí es porque la disociación es mucho más extrema. Y hay una falta y en ellos se aprecia una falta de capacidad de experimentar placer o emociones positivas, pero están como fríos, planos. Y eso se puede confundir fácilmente con síntomas depresivos, ¿no? Bien, el segundo pilar que tienen los pacientes con estrés postraumático complejo es que tienen un autoconcepto negativo sobre sí mismos, ¿ya? Se sienten disminuidos, derrotados, sin valor, dañados, fallados. Sienten vergüenza por sí mismos, culpa, fracaso. Y no solamente con el evento traumático, ¿eh? Sino que en general son esos pacientes que uno dice, ¿cuál es su motivo de consulta? Es que tengo tan baja autoestima. Entonces el terapeuta trabaja la autoestima. Pero muchas veces es parte de este cuadro, es una cosa más, ¿no es cierto? Aquí hay razones, como vamos a ver más adelante en el modelo del trauma, por qué se produce y se genera este autoconcepto negativo, porque en el fondo es la forma que tiene el niño de tener un control sobre lo que fue incontrolable. Por lo tanto, yo soy el culpable, yo soy el dañado. Y eso me da una falsa sensación de yo tener el control, ¿o no? ¿Cierto? Y eso persiste. Y los pacientes quieren tener el control de la terapia, de los fármacos, por eso no quieren tomar fármacos tampoco, porque tienen la necesidad de mantener el control. Son pacientes muy controladores. Pero es por eso, es porque repiten
lo que hicieron en la infancia, que es tener una falsa sensación de tener un control sobre lo incontrolable, que es que me abusen, que me dañen, ¿no? Es interesante entender cómo esto se va produciendo, porque va a ser bien distinto cómo vamos a intervenir, las cosas que vamos a decir, etc. No, le vamos a mostrar todo lo bueno que tiene al paciente, no, eso no sirve. Mientras no entendamos cómo eso se produce y de qué sirve, qué función tiene en esta red del trauma. Bien, y además, obviamente, como hay un daño, generalmente con las figuras de apego, quienes debieron cuidarlo, etcétera, hay un patrón relacional evitativo. Son pacientes que pueden tener muchas relaciones sociales, pero en general son superficiales. Y les cuesta mucho entregarse. Son muy desconfiados, tienen mucho temor y pánico al abandono. ¿Ya? Les cuesta mucho y tienen mucha desconfianza en las relaciones de ayuda. Entonces son pacientes que generalmente, como hoy día vimos con otra paciente, que tienden a huir a la salud, porque no se logran relacionar ni mostrar con su terapeuta. Entonces rápidamente, no, si estoy regio, estupendo, fantástico, todo esto se pasó, ya trabajé y me arranco de aquí. Tienen un patrón evitativo, ¿ya? Me arranco de todo. Eso es parte del cuadro, ¿no? Y lo que es, como vamos a ver, todos estos son problemas grandes para poder trabajar adecuadamente en un paciente en terapia. Aquí no se trata de dar fármacos para tapar esto, sino que poder mejorar para poder trabajar el trauma y el origen adecuadamente en la terapia. ¿Cuál es la epidemiología del trastorno de estrés postraumático complejo? Es tremendamente común en nuestras clínicas y población en general. De hecho, cuando lo conocimos nosotros en el CAPS, empezamos a reconocerlo. Primero, sí, y empezamos, y hoy día yo diría que es el diagnóstico que más vemos. Ahora, yo, por lo menos pacientes que veo yo como psiquiatra, no sé, la Daniela maneja en general los pacientes del CAPS, no sé si ha habido ahora un aumento, por así decirlo, del reconocimiento del cuadro. ¿Daniela? Sí, efectivamente, cuando uno empieza a trabajar con la idea de trauma de una manera distinta, así como tú la estás mencionando, como nos habló Sergio a propósito de estos traumas más bien relacionales, en donde hay una cronicidad también de lo que sucede, nos vamos encontrando con que efectivamente el diagnóstico tendería mucho más a esta línea, más que pensarlos como por separado, solo sintomatológicos, Claro. o problemas del ánimo, problemas ansiosos, qué sé yo. Y en los adolescentes yo creo que lo vemos mucho. Sí, es que ahí está incubándose, o sea, está instalándose. Yo creo que ahí Y aparece claro, como más impulsivamente. Por el mismo claro, periodo de la vida, aparece de manera mucho más impulsiva. Entonces, lo vemos. claro. Nosotros, en los adultos, aparecen más tapados. Aparecen como les digo, como cuadros depresivos o baja autoestima, pero si uno empieza a escarbar, uno se encuentra con esto. A mí me ha pasado que hay muchos pacientes que yo he visto de años, y los he remirado. Y yo antes le hacía diagnóstico así, tengo un trastorno de pánico, tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Y me da vergüenza, de verdad, porque los he releído a los pacientes y digo, pero si es que esto es un trauma. Lo que pasa es que yo nunca pregunté, nunca uní todos los pedazos del puzzle, ¿ya? Y eso significa un abordaje distinto, ¿no? Y una mirada distinta hacia el paciente. Por eso la invitación, y por eso es que esta clase la ponemos al principio para sensibilizar, porque no está en los programas de psiquiatría de ninguna parte, ni siquiera de los becados de psiquiatría, todavía. Bueno, aquí vemos, bueno, las estadísticas, los estudios, como esto es un diagnóstico que es muy nuevo, no hay tantos estudios que sean válidos, etcétera, pero efectivamente uno ve un boom en la literatura, que esto está en boga, o sea, esto la lleva en el fondo. Y existe un cuestionario internacional de trauma, que yo les puse ahí el link, después se los puedo mandar, que yo lo digitalicé y que permite que el mismo paciente lo llene, y a través del cuestionario, con todas las limitaciones que tienen estos cuestionarios, todo lo que ustedes quieran, pero es una buena herramienta, se le hace repasar al paciente síntomas sobre este cuadro y podemos distinguir si el paciente tiene en primer lugar un estrés postraumático y en segundo lugar si es que cumple criterios también para estrés postraumático complejo. Es bien práctico porque lo pueden usar ustedes libremente. Es cosa que le den el correo electrónico de ustedes al paciente y le dicen
porque en una parte le pregunta a quién quiere que se le envíe el resultado y ponen ¿cómo se llama? El correo electrónico de ustedes y les va a llegar el cuestionario, que es muy fácil, ya está procesado en el fondo. A mí, cuando me derivan pacientes, psicólogos que han sido además practicantes míos del CAPS, que son súper buenos, son de verdad y son súper rigurosos y aplicados, y generalmente se los pasan, entonces me mandan al paciente una breve historia para presentándome su paciente, y además me mandan el cuestionario, porque a ellos también les sirve para saber cuándo derivar y todo. Y además es un buen repaso para los pacientes sobre sus síntomas. ¿Ya? Es un buen instrumento. Incluso se está validando en Chile. Yo nunca he podido encontrar, eso sí, quiénes lo están validando. Pero está en español y todo. O sea, en ese link lo encuentran absolutamente libre. Bueno, y ahí viene, cuando uno repasa los síntomas, viene la pregunta, bueno, ¿esto es un trastorno de estrés postraumático complejo o un trastorno límite de personalidad? Que de hecho ya no existe en el CIE-11, para decir más encima, así que... Bueno, existe literatura desde hace muchos años donde se ha visto que se reconoce que la personalidad limítrofe y muchos de los cuadros psiquiátricos tienen antecedentes de trauma y violencia infantil. Incluso este artículo que es bastante antiguo, que es del año 2002, o sea, desde hace 20 años atrás, colegas míos, el doctor Florenzano, la doctora Bail, Claudio Furre, que yo tengo el agrado de trabajar hasta el día de hoy con ellos ya publicaron este paper donde, no voy a entrar en detalles, pero donde demuestran que en muestras chilenas, pacientes con personalidad limítrofe, etcétera, tenían más antecedentes de trauma infantil, etcétera. O sea, eso es algo que se viene sabiendo, pero como que no se entiende bien qué rol ocupa. Entonces se piensa, hay teorías de que el abuso infantil, abandono, etcétera, puede llevar directamente a lo que era la personalidad limítrofe. Y esto, el tener una personalidad limítrofe, hace que existan lo que vamos a ver más adelante, que son las reexposiciones, porque uno lo ve en nuestros pacientes que tienen estos antecedentes de abuso, etcétera, en la infancia, pero se exponen una y otra vez a lo mismo. Y vamos a ver que hay una razón biológica de por qué repiten y repiten, porque efectivamente no aprenden de la experiencia. Efectivamente, hay una razón biológica. ¿Ya? Y otros tipos de trauma, y eso finalmente lleva al trastorno de estrés postraumático. Pero ahora esto empieza a tener empieza a desaparecer, porque uno dice, sí, puede haber, pero muchas veces uno encuentra esto como causa de esto. Bien, y entonces hay papers que están saliendo que dicen, a ver, ¿cómo diferenciar ahora un trastorno de estrés postraumático complejo de un trastorno de personalidad? Entonces, tenemos que hay muchas cosas en común y que a veces se nos hace muy difícil, ¿ya? Pero hay ciertas características que nos dan tips para poder diferenciarlo, como los traumas prolongados o múltiples están presentes en el complejo, no en todos los pacientes con trastorno de personalidad, pero pueden tenerlo, ¿ya? La autoestima, esto es, en mi experiencia, y lo que dicen los papers, que esto es bastante clave para poder diferenciar uno de otro cuadro, si es que además hay un trastorno de personalidad. La autoestima en general en el TEP complejo es baja, ¿ya? Disminuido, derrotado, inútil. Sin embargo, cuando hay un trastorno de personalidad de tipo, el antiguo tipo limítrofe, hay una inestabilidad en la autoimagen. ¿Ya? El paciente oscila de sentirse fantástico, estupendo, a ser lo último. ¿Ya? Hay una falta de integración en el yo, que no se ve tanto en el TEP complejo. En el TEP complejo se ve persistentemente negativo en el fondo. ¿Ya? Son sutilezas que obviamente se ven en la clínica, hay que tener años de experiencia, pero son las cosas en las que tenemos que fijarnos. En general, por lo mismo, el funcionamiento interpersonal es distinto. En el trastorno de estrés postraumático complejo hay dificultades persistentes para mantener relaciones y sentirse cercano a los demás. Siempre se sienten abandonados, lejos, nunca puedo confiar en nadie, siempre me hacen lo mismo, etc.
En el trastorno de personalidad también, pero ¿por qué? Porque hay un tipo de relación que es más bien conflictivo, porque así como tienen unas oscilaciones de su autoconcepto, también hay oscilaciones en ver al otro. Entonces pasan, como usan la devaluación y ese tipo de mecanismos de defensa, pasan desde la idealización hasta después, que es lo último, ¿no? Que en el TEP complejo, en general, no se ve tanto, ¿ya? En los dos hay alteraciones de la regulación emocional, hay respuestas inapropiadas, con estallidos violentos en ambos, con autoagresión y violencia. O sea, si ustedes ven, efectivamente comparten muchos de los síntomas, ¿ya? Bueno, vamos, esto es para pasárselos para que lo estudien en la casa, en realidad, porque si no nos vamos a alargar mucho. Y pueden en ambos haber reacciones de tipo psicótico, ¿ya? Entonces, es muy difícil, ¿ya? Entonces ellos, este es un paper del año pasado en el fondo, que está traducido porque está en inglés. Entonces ellos proponen una pauta que nos puede ayudar en la clínica un poco como para poder distinguir si tiene más características de TEP complejo o trastorno de personalidad, pero finalmente, en el fondo, que no sale aquí en esta diapositiva, pero el CIE 11 nos dice, ¿sabe qué? Si usted tiene los dos diagnósticos, tanto de trastorno de estrés postraumático complejo y de trastorno de personalidad, porque se sobreponen, priorice el diagnóstico de trauma, de trastorno de estrés postraumático complejo, y utilice solamente el de trastorno de personalidad si es que le puede aportar más información o para intervenir en ese caso. Solamente en ese caso, ¿ya? Entonces, wow, ¿cuántos pacientes tenemos por ahí que les pusimos yo misma diagnósticos de trastornos de personalidad, etcétera, que hoy día ya no? Hoy día eso es trauma, ¿ya? Es muy significativo. Esto para mí es un avance maravilloso, porque créanme que es ejercer la psiquiatría y ejercer la terapia junto con ustedes, ayudar a estos pacientes, es una experiencia muy, muy distinta. Cuando ya sabemos de dónde viene, comprendemos, etcétera. ¿Ya? Bien. Les voy a hablar un poquitito sobre el modelo del trauma, como para poder comprender también por qué hay que hacer ciertas intervenciones y cuáles no. Tenemos que, en realidad, el modelo de la red de trauma, tenemos esta traumatización repetida o en la infancia o de los cuidadores, que eso hace que las personas, eso genera durante la traumatización ciertas sensaciones, como imágenes, en el gusto, la experiencia física, en la excitación sexual, por ejemplo, y en los olores, sobre todo cuando hay, en estas áreas, cuando hay abusos sexuales, ¿no? Porque si ustedes saben, los abusos sexuales cuando se producen los niños, muchas veces involucran el abuso oral, ¿no? La violación oral. Y eso se asocia muchísimo al gusto, además los olores de los abusadores, etcétera. Pero también a veces no hay abuso sexual. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen reexperimentación, etcétera, por ejemplo, porque se acuerdan cuando el padre volvía con alcohol y el olor al alcohol y a la transpiración que eso producía, y se producían episodios de violencia entre los padres, por ejemplo. Y eso genera estas experiencias que quedan marcadas, quedan grabadas en el cuerpo, porque es del área de las sensaciones, quedan marcadas como con fuego, ¿ya? Estas sensaciones se acompañan de ciertos pensamientos. Piénsenlo desde un niño que está siendo traumatizado: voy a morir, prefiero morir, o ¿por qué sucede esto? Sin entender, ¿no? Perplejo. ¿Qué es esto? Y hay otras, ya estos no son sentimientos, ya no son sensaciones que están, esto viene de lo corporal, sino que hay sentimientos que vienen de lo emocional, como asco, miedo, pánico, ¿ya? Esa red es la que se activa, todo esto se produce durante la traumatización, ¿no es cierto? Tenemos los detonantes, entonces cuando tenemos detonantes posteriores, situaciones que me recuerdan, aunque no sea racionalmente, pero que vuelvo a estar en la misma situación, se me activa todo esto nuevamente, y eso es la reexperimentación, ¿ya? Y el paciente muchas veces no sabe, no recuerda, está bloqueado, además es tan antiguo y además prefiere ni acordarse. Y eso, cuando se
activa esta red del trauma, eso produce pánico. Entonces el diagnóstico del paciente tiene un trastorno de pánico, tiene crisis de pánico. Eso es muy frecuente, ¿no? Pero uno empieza a desmenuzar de cuándo se produce, cómo, detectando el detonante, ¿no? Y después cuando uno lo trabaja en terapia, uno puede ir desmenuzando qué es lo que precede al pánico, los pensamientos, las sensaciones, etcétera, ¿no? Y ojo que esto genera un problema, porque eso genera miedo a los recuerdos asociados al trauma, y eso es un problema para trabajarlo en terapia, porque el paciente va a evitar a toda costa activar la red de trauma, que es el detonante. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo hacerlo en qué momento, ¿ya? Por eso es que yo cuando pregunto, indago sobre trauma, soy bien general. Usted ha sido testigo, víctima, alguna, pero no me cuente detalles, no me cuente nada. Porque no quiero activar la red de trauma y el pánico, porque estoy recién haciendo diagnóstico. El paciente no está preparado. ¿Ya? Vamos a ver después cómo, en qué consiste la intervención. Bien. Ahora, obviamente que cuando se produce hay detonantes que activan esta red del trauma, obviamente que viene la evitación, es natural. Habría que ser muy enfermo en el fondo, realmente enfermo, si uno vuelve una y otra vez a exponerse voluntariamente, ¿ya? Entonces vienen las conductas de evitación, ya evito pensar, evito exponerme a ciertas situaciones de, por ejemplo, sexuales, etcétera, porque reconozco que los activadores son el tacto, los espacios estrechos, acostarse, la atención, todo lo que recuerde en el fondo esa situación. Entonces, no voy a pedirle aumento de sueldo a mi jefe. No, me da pánico, ¿cierto? O no hablo con mi pareja actual sobre los problemas que estamos teniendo. Lo evito a toda costa. Y eso hace la evitación que se reconsolide esta red de trauma. Por lo tanto, ustedes cuando ven que yo intervengo, de las cosas importantísimas en la terapia, es ir dando fármacos que son específicamente para la evitación, para que puedan irlo trabajando. Porque un paciente que no se expone, un paciente, no podemos trabajar tampoco. Lo que genera, él no puede ver esta red, porque está siempre afuera. Está evitándolo totalmente, entonces tampoco puedo entrar. Hoy día una practicante me dijo algo muy lúcida, me dijo, la paciente, llevo 3 sesiones, una paciente extrema, muy hábil y muy evitativa, y no tenemos, como que no hay motivo de terapia. Y claro, es la evitación, porque la paciente no quiere hablar, ¿cierto? Es obvio. Entonces, vamos a dar fármacos para mejorar esa parte también, para poder hablar, ¿no? Porque juega muy en contra de la evitación, porque al paciente le sirve, le ayuda. Y el otro, el escapar, ¿no es cierto? ¿Y cómo escapo yo de la activación? A través de las autolesiones. Me provoco dolor en el cuerpo, y eso para la red. Cualquier sensación física, cualquiera de estas sensaciones que sean fuertes, va a parar la red. Y ojo, porque eso nos puede servir terapéuticamente. Y eso tiene que ver con los pacientes cuando les dicen, cuando están desregulados, porque se activó la red de trauma, tomar hielo con las manos, por ejemplo. O oler un olor fuerte. Lo que uno puede hacer en la sesión con uno, me acuerdo que Mario Gómbero lo hacía, pero yo ahora entiendo por qué le resultaba. Mario Gómbero fue un psicoanalista famosísimo. Tenía unos dulces. Y usaba esos dulces de menta y de anís y se los pasaba al paciente. Y el paciente los chupaba. Y eso es increíble cómo el paciente en una sesión se regula. ¿Por qué? Porque yo, mediante mecanismos que conozco al conocer esta red, el paciente escapa en cierta forma, pero puede seguir recordando. Eso van a ver que después en la exposición in situ se usa. Pero hay que entender, cuando uno entiende, uno también tiene mucho más recursos para actuar con el paciente. Bueno, pero la razón de esta clase, que cada vez me explayo más en lo otro, en la medida en que aprendo más y estudio más, pero es de una cosa muy particular que yo por eso me empecé a interesar, porque yo soy súper especialista en sueño. Y siempre desde la medicina del sueño se sabe que el trastorno de estrés postraumático es un trastorno del sueño, que hay un problema con el sueño, ¿ya? Que algo pasa. Y efectivamente, los pacientes con trastorno de estrés postraumático, el clásico y por extensión el complejo, presentan un aumento significativo de las interrupciones del REM. O sea, la etapa en que uno tiene actividad onírica está interrumpido. Ya no se sabía por qué. Y hay una disminución de la cantidad de sueño REM. O sea, yo tengo menos etapas en el sueño
donde tengo actividad onírica. Por eso es que una de las preguntas claves en mis consultas psiquiátricas de estos pacientes es, ¿usted ha vuelto a soñar? Porque van a ver que estos pacientes sueñan muy poco, y lo que sueñan es pesadilla, porque el cerebro trata rápido de recuperar y poder procesar. El REM nos sirve para procesar y para aprender. Como estos pacientes no tienen REM, no procesan nada, por lo tanto están muy disociados y tampoco aprenden, y repiten. ¿Ya? Entonces ya si ustedes ven, esto es un paper muy nuevo, ¿de qué año es? Del 2019, apenas 2 años tiene este artículo. Por eso le digo, esto es muy nuevo. Los autores entonces dicen, ¿sabes qué? Podríamos pensar que la intervención para estos déficits de estas etapas del sueño en el trastorno de estrés postraumático podría ayudar quizás a mejorar, ¿no es cierto? Esto es recién de hace 2 años. Y nosotros en el CAPS ya lo estamos aplicando. Ya esto, cuando yo me encontré con esto, dije, pero esto es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Porque tanto observar, preguntarnos, empezamos a dar cuentas de cosas. Bueno, voy a saltarme esto porque en realidad son los detalles, pero ¿qué pasa con el REM y el TEP? ¿Por qué es tan importante el REM? ¿Por qué yo me afano de que los pacientes vuelvan a poder soñar? No solamente porque Freud dijo que uno tenía que soñar, porque en los sueños uno elaboraba los traumas, que es cierto, efectivamente, biológicamente se demuestra. La consolidación de la memoria declarativa se ve interrumpida durante el sueño en el trastorno de estrés postraumático, eso se sabe, ¿ya? Y en el trastorno, además se ve que en el trastorno de estrés postraumático se observan alteraciones en las funciones ejecutivas, a los pacientes les cuesta mucho organizarse temporalmente, etc. Y el sueño REM es fundamental para eso, por eso es que en los niños se confunde mucho con déficit atencional, porque no se organizan, no se concentran, etc. ¿Ya? Bien, ¿por qué es tan importante la memoria declarativa? Porque contiene información referida al conocimiento sobre el mundo y sobre las experiencias vividas por cada persona. La memoria episódica, así como información referida al conocimiento general, sobre todo respecto a los conceptos extrapolados de situaciones vividas. O sea, yo en el REM puedo aprender que lo que viví en el pasado me sirve de experiencia hoy día en lo que vivo hoy. Bueno, si uno no tiene REM, uno no puede aprender. Entonces estos pacientes se exponen una y otra vez. O sea, tuvieron una pareja abusiva, le sacaron la mugre y después entonces se reconcilian de nuevo y de nuevo la cuestión. ¿No es cierto? Y es frustrante para uno. Después que uno ha trabajado y la autoestima y qué sé yo, pero mientras uno no repare esto, el paciente va a volver atrás. Porque no aprende, efectivamente no puede aprender, porque para eso necesita tener REM. Por mucho que lo hayamos trabajado en la terapia, el paciente no lo va a asimilar, ¿ya? Entonces tenemos que las interrupciones del REM, en este caso, son más que un síntoma, son también una causa de varios de los síntomas, ¿ya? Y entonces, maravillosamente, cuando yo ya estaba transmitiendo de esto y decía si esto es un trastorno del sueño, y yo lo veía en la clínica, un becado inocentemente me dijo, mire doctora, encontré este paper, yo creo que le puede interesar. Y efectivamente es un paper del 2019, maravillosamente, de unos holandeses. Si ustedes se empiezan a fijar, la mayor parte de la literatura, como les digo, es europea, no es de Estados Unidos. Ya les expliqué al principio por qué. Ellos, estos holandeses, demuestran, en el fondo, les muestro el cuadrito, donde a personas sanas los someten a estímulos aversivos y durante algunas noches les permiten tener una arquitectura de sueño normal, tener REM, y al día siguiente vuelven a exponerlos a esta situación aversiva y en la amígdala no pasa nada, la persona no hace síntomas, por así decirlo, no le pasa nada, tranquilo. Sin embargo, a los mismos individuos, cuando los someten a una noche y les interrumpen artificialmente el sueño REM, efectivamente se muestra cómo la amígdala, que es el lugar donde se procesan las emociones, entra en resonancia, y eso significa, en otras palabras, tener síntomas, ¿ya? O sea, ellos demuestran que la indemnidad del REM es fundamental para no tener síntomas aversivos, es un modelo de trauma en el fondo, para no traumarme por lo que me pasó. Si yo paso por el REM, perfecto, yo después no tengo síntomas, lo logro integrar. Si no tengo REM, esto me quedo pegado, y vuelve, ¿ya? Esto es del año 2019. Por eso les decía, esto es algo muy nuevo, y a mí me da mucho gusto poder hablarles de esto, porque es
es la psiquiatría que viene en el fondo, ¿no? Entonces mi invitación siempre es no nos quedemos con la psiquiatría antigua, ahí vemos luces. Bien, ¿qué pasa? Desde la medicina del sueño, que fue lo que yo pude observar, como soy súper especialista en sueño, yo igual hago diagnóstico de trastornos específicos del sueño. Y se sabe que en el trauma, el 76% de los pacientes, llevémosle al 80% de los pacientes, presentan movimientos periódicos nocturnos, ¿ya? Vamos a ver después un video de qué se trata, están toda la noche moviéndose, ¿ya? Saltando. O periodos durante la noche, no vamos a decir que toda la noche. Y eso es lo que interrumpe el REM. Esa es la causa de por qué los pacientes no tienen REM. No por algo a nivel cerebral, es por algo físico, ¿ya? No se sabe bien cuál es el mecanismo que hay entre los dos, pero hay dos teorías. Una, no estoy leyendo, yo esto ya lo digo de memoria, se los estoy como resumiendo lo que ahí dice en palabras más fáciles. Una teoría es que los pacientes, las personas que han sufrido traumas tempranos, que han estado alerta permanentemente, no pueden dormir tranquilos, porque su cuerpo tiene que estar permanentemente listo para arrancar. Y eso representan estos saltos, ¿ya? Entonces uno les pregunta en la anamnesis, estos pacientes tienen sueño que es superficial, despiertan con cualquier cosa, y físicamente, si uno les pregunta, los compañeros de cama, etcétera, dicen que sí, que pega patadas, que se mueve toda la noche, o desarman la cama, etcétera, ¿ya? Una interpretación es que los mecanismos de huida físicos se activan, están permanentemente activos durante la noche y es comprensible. Otra teoría, yo no sé bien por cuál inclinarme, sinceramente, paso por periodo en que digo una, la otra, a lo mejor no es ninguna, es que las personas físicamente tienen una modalidad de huida física, y cuando les suceden traumas, no logran procesarlo porque tienen esta forma que no les permite tener REM. No lo sé. Probablemente no es ninguna de las dos, debe ser una cosa mucho más compleja, pero quién sabe. Pero el hecho de que este trastorno del sueño, que no es exclusivo, pero sí está presente en el 80% de nuestros pacientes, interfiere en el procesamiento del trauma. Por lo tanto, hay que tratarlo. ¿Ya? Bueno, ¿qué son estos movimientos periódicos nocturnos y el síndrome del pie inquieto? A ver. Rose, disculpa, son las ¿Sí? 6:15, las 6:17. ¿Y hasta qué hora? Chanfle. Hasta las 6:30 se supone, si pueden, para que nos quedemos rápido. un ratito más para las preguntas, pero para que tú te organices. Voy a ir rápido porque esto es lo clave, ya después lo voy a pasar rápido. Ya, los movimientos periódicos nocturnos y el síndrome del pie inquieto, voy a pasarlo rápido, les voy a mostrar un video, qué es lo que es, cómo se ve, estas son las preguntas que uno puede hacer, cómo detectarlo, porque el diagnóstico es clínico, no hay que pedir estudios del sueño, nada, uno a la primera sabe. Les voy a mostrar uno de los videos, nomás de una paciente que gentilmente me mandó su video. Me dijo, usted lo puede mostrar en las clases para que los alumnos sepan, para que sepan de qué estamos hablando, porque si uno no pregunta, uno no lo detecta. A ver, voy a ver si quizás se los paso directo no desde la presentación. Espérenme. Mientras buscas eso, Rose, comentarte que nos preguntaban en el chat si es que vas a compartir además el PPT. Sí, podemos mandarlo. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque es mucho. Y voy rapidito. Va. Ay, no encuentro el video. ¿Y no carga todavía? No. Pucha. A ver, espérenme un segundito, que puede que lo encuentre.
¿Te salió la pantalla completa? Sí, Sí, Ah, ya. Ahí ahí está. está. pero se ve. Sí. Sí, no, espérate, no, es que, sí. Ya, te van a encargar. Se fijan que hay periodos en que se producen estos movimientos y los pacientes tienden a anclarse. Miren, miren cómo se va a anclar ahí en el sillón. Esto uno lo ve en los niños, que se anclan con los papás. Ya, vamos a... Se fijan ahí, los movimientos siguen. Es suficiente en honor al tiempo, es más de lo mismo en el fondo, pero de esto es lo que estamos hablando, ¿ya? Porque la gente de repente, si uno no muestra el video, se imagina una cosa espantosa que nunca ha visto. A mí me pasa cuando hago esta clase y muestro el video, no, siempre hay gente que me dice, yo tengo eso. Muchos, porque en la población se da muchísimo, pero no es sinónimo de trauma, no sé si me entienden. No toda la gente que tiene estos movimientos tiene trauma, por eso es que yo de repente llego a pensar, a lo mejor es algo que es previo, y el hecho de tenerlo, y más encima me sucede un evento, me hace tener la enfermedad. No al revés, no lo sé. No, esa observación me hace pensar eso, porque no todos tienen, los que tienen estos movimientos tienen trauma. Entonces, ¿qué impacto tiene sobre la arquitectura del sueño? Aquí vemos en azul una persona normal que tiene esto aquí marcado gordo, los periodos de REM, donde tiene actividad onírica, y en rojo un perfil de sueño de alguien con movimientos periódicos nocturnos. Estas pequeñas sacudidas que parecen normales, que parecen ínfimas, producen cada una un micro despertar. Por eso es que la persona tiene un sueño superficial y despierta muy cansado, y tienen sueño en el día, etcétera, pero muchas veces la persona no se da cuenta porque es muy breve y tienen la nada de sueño REM. Y eso generalmente es pesadilla porque el organismo trata de tener REM como de lugar. Por lo tanto, el tratamiento de este síndrome de piernas inquietas y de movimientos periódicos nocturnos es fundamental en el trauma, porque mientras esté eso, mientras no tengamos REM, el paciente no va a avanzar en la terapia, no, solamente vamos a tapar síntomas, ¿ya? Ojo que no siempre se da en las piernas, a veces hay pacientes que lo tienen en la musculatura del abdomen, hay otros que, yo tengo un paciente que lo tiene, que le pican las encías, en otras partes del cuerpo también, pero es menos frecuente, lo más frecuente es en las piernas, ¿ya? Y hay todo un algoritmo, que no se los voy a mostrar aquí, de qué fármacos usar, cómo hacer el diagnóstico, se supone que estos pacientes tienen una alteración del transporte de hierro a nivel de unas vías dopaminérgicas en el cerebro, por lo tanto uno también tiene que darles una cierta cantidad de fierro, etcétera. Aparte de los fármacos que se usan, que son fármacos, aquí están abajo, los alfa-2 ligandos, que son básicamente la pregabalina y la gabapentina, que son unos fármacos antiepilépticos y se usan para el dolor, pero que se usan específicamente para el tratamiento de este cuadro. Agonistas dopaminérgicos, que son determinados fármacos que se usan para el Parkinson, y como les decía, en muchos casos hay que, por eso que yo les pido los niveles de fierro a nuestros pacientes del CAPS, etcétera, muchos están con suplemento de fierro, según un cierto algoritmo, que eso, yo lo manejo en el fondo, pero para que vean que no es al tuntún, o sea, me tinco darle unas vitaminas, me tinco darle un poquito de fierro, no, hay un algoritmo aquí, cómo se opera, por qué dar uno, por qué dar otro, etcétera, pero hay que tratarlo, ¿ya? Entonces aquí dice cuándo en el fondo uno puede usar más estos alfa-2 ligandos o un agonista dopaminérgico. ¿Se fijan? O sea, yo tengo, de acuerdo al cuadro clínico, y yo voy a preferir uno u otro, pero tengo que tratarlo. Ahora, el máximo problema que aquí se produce no solamente es detectarlo y tratarlo, sino que el drama que se nos produce aquí es que la mayoría de los psicofármacos empeoran este trastorno.
Entonces, por un lado, les damos un fármaco que le tapamos los síntomas, lo anulamos, le quita la angustia, pero por otro lado, no permitimos que el paciente tenga REM. Por lo tanto, se va a quedar eternamente pegado al fármaco. ¿Ya? Es un mal favor. Entonces, estos pacientes son un zapato chino. Y yo por eso es que llegué, empecé a estudiar, porque en realidad al detectar este trastorno del sueño, que lo veía tan frecuente, vi que era un desafío. Y hay que saberlo, porque si no, uno se queda entrampado. ¿Ya? Es súper complicado el manejo farmacológico. Y nos encontramos, resumiendo, que de los antidepresivos que podemos usar, hay solo 3 que no empeoran el cuadro, que sería la amitriptilina en dosis muy baja, la trazodona y el bupropión. Y eso sería todo. Todos los otros fármacos, la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, que son fantásticos, pero empeoran el trastorno del sueño que acompaña al trauma, por lo tanto, prohibidos. Pero yo encontré, porque había observado y me puse a buscar, porque yo tenía ciertos pacientes que llegaban y que la paroxetina les mejoraba. Y efectivamente encontré un paper donde lo describen. Y ellos dicen, los autores incluso dicen, esto es rarísimo, porque todos lo empeoran, la fluoxetina, la sertralina, y nosotros teníamos la idea que la paroxetina también. Pero si uno se lo da a pacientes que tienen mucha angustia, en esos pacientes lo mejora. Entonces dije, Tate, aquí tengo otra puerta de entrada para poder usar un fármaco, porque no puedo llegar y darle. Por eso es que hay muchos de los pacientes que nos llegan al CAPS de otros psiquiatras con otros tratamientos más tradicionales, por así decirlo, con la sertralina, el escitalopram, y yo lo primero que hago es limpiar el tratamiento para que no nos juegue en contra. No porque los remedios no le estén ayudando, claro que le están ayudando, están quitando, son antidepresivos, le quitan la angustia, pero nos juega en contra en este trastorno del sueño y eso va a significar que el paciente no va a avanzar en la terapia y se va a quedar pegado. Después tenemos los estabilizadores del ánimo, estos que se usan para la bipolaridad, etc. El litio lo empeora, entonces muchos pacientes pues con santa paciencia, que vienen con diagnóstico de bipolaridad o que sí vienen con litio, yo voy quitando el litio porque no nos juega a favor. Pero a veces cuando llegan con otros que no les hace mal, como carbamazepina, valproico, lamotrigina, que incluso puede mejorar este cuadro. De hecho, cuando yo me formé en medicina del sueño por allá por los años 90 en Alemania, no conocíamos los alfa-2 ligandos, lo de los dopaminérgicos, todavía no se sabía eso. Y de hecho tratábamos este cuadro con carbamazepina, porque algo mejora, no es mucho. Pero lo bueno es que no lo empeora. Entonces cuando vienen con esos fármacos, yo en realidad se los dejo y chao. Y el topiramato, que es un fármaco que se usa para bajar de peso y para los atracones, lo empeora. Y eso es un problema, porque he dedicado a estudiar este tema, porque hay muchos de estos pacientes que tienen atracones, que tienen unos pseudo trastornos alimentarios, con atracones, ¿ya? Pero que en realidad tiene atracones y vómitos, pero que tiene que ver con la poca tolerancia al asco, y es una reexperimentación. Vomitan, en el fondo, simbólicamente, vomitan el abuso, porque muchos de ellos han sido abusados físicamente y viene lo del sabor. Y a muchos les dan topiramato, para que dejen de vomitar. ¿Ya? Entonces, mejor tratar la causa, ver su red, qué pasó, y entender la función que tiene el vómito. Y no, trastorno alimentario, denle algo para el trastorno alimentario, deje algo para que deje de vomitar. ¿Ya? Ojo, esa es una cosa que la aprendí hace muy poco, con un par de pacientes que se me repitieron, y estoy estudiando el tema y descubrí eso, ya que tiene que ver con la tolerancia al asco, pero que tiene que ver con la reactivación del trauma. ¿Ya? Se los digo a propósito del topiramato, esto es más bien para las supervisoras que tienen más experiencia, para ustedes todo esto es nuevo, así que no les dice mucho. Bueno, en el caso de los antipsicóticos, que antes lo usaban y se usan demasiado, que probablemente es a lo que se refería Sergio, porque esto para cualquiera, o sea, cualquier paciente medio enloquecido que anda tirando platos por la cabeza, uno le da un antipsicótico y lo plancha, obvio. Pero, cuidado, porque resulta que la gran mayoría de los antipsicóticos, como son la olanzapina, la risperidona, la quetiapina, la clozapina, la haloperidol, etcétera, etcétera, lo empeoran. Hay uno solo, porque el otro, la ciprasidona, ni la toman en cuenta porque es carísima, que es el aripiprazol, que es el que uno podría usar en estos casos, si es que uno quiere usar un antipsicótico por demasiada desregulación emocional, etc. Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta, aquí no es cosa de llegar y usar cualquier remedio, que sabe que al otro paciente le dieron escitalopram y anduvo estupendo, sabe que a ese paciente le dieron una gotita de risperidona, que es lo que más les dan, pero cuidado, claro,
puede que funcione sintomáticamente, pero no si es que uno analiza todas las variables que tienen estos pacientes. Entonces, yo siempre les recomiendo a los becados de psiquiatría que siempre que le den un psicofármaco a un paciente, piensen en el síndrome de piedras inquietas y los movimientos periódicos nocturnos, porque están presentes en el 60%, 70% de los pacientes que tratamos, porque muchas veces, si antes no era evidente, con el psicofármaco hacemos este cuadro evidente. Así que téngalo siempre presente. Siempre hay que preguntar. Los pacientes no lo dicen, ¿ah? Bien. Y entonces yo llego a mi combinación como parto con los pacientes, es que en general les damos, ustedes van a ver muchos de nuestros pacientes que tienen este cuadro, usamos la pregabalina porque es para mantener, ¿con qué objetivo? Para mantener y restaurar el REM. Usamos la pregabalina. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, no es que yo esté dando un fármaco para la angustia, un fármaco antidepresivo. No, yo estoy reparando cosas. Por eso es que lo que yo espero no es solamente la remisión de síntomas. Yo espero que con esto el paciente funcione mejor, esté menos disociado en la terapia, pueda integrar más. ¿Ya? Yo no tapo síntomas. Yo facilito, destrabo para que puedan procesar con ustedes, porque ese trabajo lo hacen ustedes, con el paciente. Sí hay que dar un antidepresivo porque hay niveles de alerta cerebrales, etcétera, porque han vivido hiperalerta. Entonces, cuando vamos a usar, cuando hay mucha angustia, vamos a intervenir efectivamente, pero solamente vamos a poder usar dos alternativas, la paroxetina y el bupropión. Cuando el paciente está permanentemente a la defensiva, hay que dar algo para la angustia, pero no puede ser cualquiera. Ahí me aparecen que tengo solo estas dos alternativas. Y, como vimos en la red del trauma, tratar la evitación y por lo mismo las reexperimentaciones es fundamental. Ya, porque la evitación es un fenómeno fóbico, es el cuerpo el que se alarma, el trauma queda impregnado en el cuerpo, como decía o dice Van der Kolk, que es un gringo así que tiene hartas charlas en internet de esto. Y él tiene un libro que se llama, de hecho, El cuerpo lleva la cuenta, porque queda el cuerpo se alarma, entonces mi cerebro, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está? ¿Ya? Así funciona. No es que yo racionalmente busque dónde está la amenaza, entonces mi cuerpo se alarma. El cuerpo es el que se alarma. Y en mi cerebro busca. Entonces, para eso se usa un fármaco antiquísimo que cuesta 600 pesos, que es un fármaco para el corazón, que es un beta bloqueador que se llama, que clásicamente lo usan en los servicios de urgencia, pero nadie lo ha estudiado mucho porque como cuesta 600 pesos. Bueno, este fármaco es espectacular para esa sintomatología física fóbica y evitativa, ¿ya? Porque hace que mi cuerpo no se alarme. Entonces mi cerebro tiene la calma suficiente de escanear y ver si hay peligro o no, porque en la vida, claro que hay peligro. Ya, otra alternativa, alguien por ahí me dice, pero es que a mi vecina le dieron clonazepam cuando tenía estas crisis de pánico y porque andaba muy angustiada. ¿Por qué no usar benzodiazepinas? De hecho, hoy día en las guías ya se prohíben las benzodiazepinas en el trauma, porque se ha visto que no ayudan en nada. ¿No? Dele un SOS, sí, pero ni una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo efecto de anular la alarma, pero anula el cerebro. En realidad, el cuerpo se alarma igual, pero la benzodiazepina atonta el cerebro. Entonces, hace caso omiso al cuerpo. Mala cosa, hace lo mismo que el alcohol. En el fondo, una vez más, estos pacientes van a disociarse de su cuerpo, van a hacer caso omiso a sus alarmas, por eso es que no se cuidan, etcétera, etcétera. Los pacientes abandonan su hogar es lo físico, ¿ya? Por lo tanto, con la benzodiazepina, lo único que estamos haciendo es reforzar eso. Claro, se le quita la angustia, sí, pero los atonta. Y no sirve tampoco, porque es un paciente que debe evaluar si hay peligro real o no, porque si no, tampoco va a tener un aprendizaje, esto no era peligroso. No sé si me entienden cuál es la idea, ¿ya? Bien, y lo que obviamente que es lo principal aquí, estos fármacos van a ayudar a lo principal, que es a la psicoterapia que se recomienda que sea escalonada. En este minuto lo que tiene más evidencia es el DBT breve, pero que es específico para este cuadro, un DBT que es terapia dialéctico-conductual, para los que no saben lo que significa la sigla, para estrés postraumático complejo. Y se ha visto que el MDR sirve, que es un tipo de intervención donde a las personas les hacen mover los ojos. Y eso se ha demostrado que sirve en el trauma. Pero yo digo, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo al recuperar
con la pregabalina, en este caso, o fármacos alternativos, recuperar el REM, en el fondo lo que estamos haciendo es un MDR natural. Todos nos hacemos MDR en la medida en que soñamos en la noche. ¿Por qué se llama REM? Porque se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Rapid Age Movement, porque el sueño, cuando entra uno sueña, uno mueve los ojos. Entonces se supone que el EMDR lo que hace es, estando despierto, al hacer recordar al paciente y hacerle mover los ojos, se mejora, que es cierto. Pero yo digo, pero ¿para qué tanta complicación? Mejor restauramos la función natural que todos tenemos, tratando el trastorno del sueño que hay a la base. Y nos ha ido bien. Nos ha ido bien con esa postura. Y es más fácil. Sí. Bien. Ya no voy a entrar en esto, les voy a mostrar en qué consiste el DBT para TED complejo, porque hay que seguir un paso, ¿no? Uno no puede llegar y hablar de trauma. Hay que intervenir primero, hay que hacer un pretratamiento, hay que hablar de las Puede conductas ser para otra, lesivas. pues, Rose. Yo creo. Sí, Sí, era porque como para estamos- entusiasmarlos, para que me pidieran Sí. esto. ¡Ah! Sí, para que hagamos un... ¿Cómo se interviene? Porque no es al lote, no es acompañar, no es dejar, hábleme, dígame. No, aquí hay un orden, cómo hay que ir. Esto es súper manualizado y todo, yo les mando a los pacientes, qué sé yo, pero efectivamente tiene una lógica, porque primero hay que darles habilidades de autorregulación, porque si no, no se puede, y no es bueno tampoco, porque si no, el paciente se pone evitativo. El paciente o se arranca la salud o no le cuenta al terapeuta. ¿Se fijan? Entonces, es algo que tiene una lógica. Ya, Y lo que eso. están haciendo hartos también, bueno, y que tenemos colegas que trabajan y que están validándose en estos trabajos que tienen que ver con el cuerpo directamente. Sí, Van der esto es Kolk, que es parte. Claro. A ver, en el DBT, parte de la intervención es con el cuerpo, exactamente. sí, Y po, que tiene que ver con lo sensorial y el yoga y Claro. todas esas cosas. Sí, claro. Y efectivamente. hay otro que tiene que La ver, no me acuerdo cómo meditación. se llama, pero es con Eso la es parte del experiencia. DBT. Sí, po, que a propósito de toda su ligación con el mindfulness y con esa línea. Sí. Y hay otras que son, sobre todo para niños, directamente ligadas a experiencias corporales, que también son interesantes. Vamos a ver si nos pueden acompañar también otras No, colegas pero, que... a ver, el DBT para trauma, y justo en la primera parte, cuando uno le enseña skills al paciente, incluye yoga, incluye mindfulness, po, pero no es sí, po. cualquier mindfulness. ¿Te No, fijas? pues, Y después, ahora, al final, se aborda el trauma, claro, etc. Es muy bueno, o sea, es fantástico sí. enseñarle a meditar a un paciente, pero es bueno Ahora, aprender nosotros también. claro, eso lo sabemos de hace harto tiempo también, porque Sí, la po. meditación aporta Sí, po. un montón en la elaboración psicoterapéutica. Oye, Rose, bueno, estamos en la hora, es una pena porque siempre queda más que conversar y hablar. Agradecerte. Como tú dices, cada vez hay más cosas que uno va aprendiendo de Sí. este estrés postraumático complejo. Para las personas que puedan estar, si nos podemos tomar unos minutitos, si es que hay alguna pregunta para que podamos socializarla, la pueden escribir en el chat o nos avisan. Sí, también les solicitamos que por favor prendan sus cámaras, porque ahora que ya no, la doctora no está compartiendo pantalla, puede vernos y siempre es más agradable hablar con personas y no con recuadros negros. En el chat, Paulina Hernández escribió: hola, el trauma complejo, ¿podría gatillar en relación al sueño, apneas o parálisis del sueño? ¿O las apneas son más por un tema físico del paciente? Buenísima pregunta, porque eso alguna experiencia debe tener, porque efectivamente los pacientes con trauma tienen mayor frecuencia de apneas, de sueño. Ahora, yo sinceramente no sé si es que eso los hace vulnerables para hacer el cuadro de trauma, o por qué tienen apnea. Ahora, mira, hay una rama de la psiquiatría que se llama la psiquiatría evolutiva, ¿eh? Y que no tiene que ver con la evolución de los niños a los adultos, sino que tiene que ver con Darwin, de que nosotros somos animales en el fondo. Esto tiene mucha explicación de donde nosotros venimos, de animales. Y si uno piensa, las apneas y los ronquidos pueden haber sido un fenómeno que nos defendió. Si yo ronco en la noche, yo me torrío como un león, ¿no? Yo rujo como un león. Y fíjate que podría haber una explicación como adaptativa, que sí, puede ser. Además de que tienen el cuello corto, de todas esas otras cosas. Pero uno dice, claro, y efectivamente en pacientes con trauma se está descrito y no se sabe por qué. Se ven mayor tasa de apneas que en los otros.
Y las apneas se asocian a los ronquidos. Interesante. Ahora, las parálisis del sueño, sí, tienen que ver con este mecanismo. ¿Cómo? A ver, si yo estoy en peligro, un animal arranca, o se hace el muerto, ¿no? ¿Sí o no? Y eso hace que no le ataquen. No sé si me entienden, o sea, uno aquí ve como un despliegue de fenómenos que son normales, que todos los tenemos, pero que aparecen en forma, por supuesto que desmedida, descontrolada, etc. Es súper interesante, uno ve muchos de estos pacientes tienen o han tenido parálisis del sueño. Ahora, tener una parálisis del sueño aislada de vez en cuando, que sí puede ser un fenómeno normal, todos podemos tener parálisis del sueño, ¿ya? Cuando en periodos que estamos más angustiados, en periodos en que si trasnochamos mucho o el alcohol, hay situaciones que lo favorecen y se considera un fenómeno normal cuando aparece en forma aislada, ¿no? Pero en estos pacientes se ven que aparecen con mucha más frecuencia, ¿no? Pero son mecanismos que están. Todos tenemos el mecanismo de huir, todos tenemos el mecanismo de, en alguna parte, de hacernos los muertos, ¿o no? Sí, pues. Si no, como animales que somos. Pero está en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo interesante. Todo esto está radicado en el cuerpo. Por eso es que lo que decía la Daniela, esto que dice, ya lo sabíamos y hay tantas cosas que tienen que ver con las terapias centradas en el cuerpo. Efectivamente, porque el cuerpo lleva la cuenta, sí, en el cuerpo está. Por eso es que uno en la terapia también puede recurrir al cuerpo. Lo que yo les decía, lo que aprendí yo en mi curso en diciembre, que hice en Alemania de esto del truco de la pastilla está full, esta es de limón, mientras el paciente está relatando. O lo trae, lo ancla, y el paciente no se disocia. Son pequeñas cosas increíbles que ellos lo hacen en el DBT de TEP complejo, lo hacen en el paciente relata, equilibrándose en una plataforma de equilibrio, porque eso lo hace tener todo su cuerpo en el aquí y el ahora. Y eso le permite relatar sin reexperimentar y sin tener disociación. Eso son las exposiciones in sensu, que se llama. Y se ayudan de eso. Por eso es que estos pacientes también los podemos mandar a hacer tela, por ejemplo. Colgarse, yoga, todo lo que es yo concentrado aquí y ahora en mi cuerpo es sanador. Me trae al aquí y el ahora, no al pasado. Y yo vuelvo a mi hogar, a mi cuerpo, al que tengo abandonado, del que me tuve que ir. Es bonito. Bueno, y todos los mediadores que siempre hemos usado y todas las materialidades que la usamos mucho más con niños que con adultos, nos sirven también. Pero claro. Claro. Y que es lo que uno se ha animado a trabajar. Esta división brutal entre lo infantil y lo adulto es tremendo, nos ha privado en el fondo, yo siento, de todo esto, porque esto viene, los infantiles lo saben, los psicólogos, ustedes lo saben, esto. Dani. Claro, dale nomás. Ay, gracias. Oye, bueno, Rose, como siempre, es un estimulante, ¿no? Poder escucharte y bueno, y también ir constatando cada vez más esto que tú nos trajiste, ¿no? Que permitiste que pudiéramos conceptualizar con las colegas del CAPS, ponerle un nombre a esto que ya veníamos trabajando, ¿no? Claro. Y te agradezco también porque, bueno, ahora hay estudiantes de cuarto, de quinto que no están en CAPS y que bueno, que están teniendo el honor, ¿no? De estar en esta clase que, como tú misma señalabas, está bastante en la punta, ¿no? Bastante adelantada para lo que habitualmente los y las psicólogas aprendemos, ¿no? En la universidad. Si pensamos nosotras, las más viejas, la formación que tuvimos de psiquiatría fue, bueno, fue hace muchos años, pero aún así una psiquiatría muy, muy clásica y más bien muy puesta en lo patológico, ¿no? En lo sintomático, en el sin comprender. Exacto. Entonces, hacer este paso justamente hacia la comprensión hace que uno pueda ir ligando, ¿no? Que puedas ligar, no sé, lo que están viendo en este momento en psicodiagnóstico, lo que están viendo en psicoterapia, lo que estamos viendo en Praxis 7,
y por cierto, quienes están haciendo la práctica, ¿no? Entonces, creo que es un lujo poder contar con estos espacios, ¿no? Y no solo desde mi lugar de supervisora CAPS, ¿no? Sino que como directora de la escuela yo te agradezco y agradezco al equipo de colegas CAPS que hayan permitido también abrir este espacio, también en el sentido de poder ir restituyendo algo de lo que hemos perdido o que sentimos que hemos perdido en estos años de pandemia, de lo difícil que ha sido, ¿no? Pero creo que esto también apunta en poder decir, ok, vamos un pasito más allá, ¿no? Más que un pasito, ya esto para nosotros, para mí fue una revolución, ¿ah? Nuestra postura, no es... Le empezamos a dar vuelta a la visión, empezamos... Para mí, de verdad que es revolucionario. Claro, y que para trabajar desde la psicoterapia hace pleno sentido, ¿no? Que de repente, que tú decías, claro, esta distinción infanto-adulto, pero también esta división que hemos hecho entre todo, ¿no? Entre lo psicológico, lo psiquiátrico, y más bien cómo estos enfoques que tú nos presentas nos empiezan a unar, ¿no? Sin perder, por supuesto, la especificidad de cada uno, pero... podemos trabajar de verdad en conjunto, que eso es algo que yo aprecio tanto, tanto, tanto en el CAPS. Y yo he aprendido mucho de ustedes, o sea, me han estimulado, me hacen observaciones, voy aprendiendo, pues, si todos vamos aprendiendo. De eso se trata. Así que muchas gracias. No hay de qué, pues siempre es un gusto. Estamos entonces, nos queda para una última pregunta, ¿sí? Yasna había escrito en el chat, puso, el saltar o soñar con caídas, y se produce el salto, ¿el sueño REM se afecta? Supongo que se refiere a que al momento de soñar con caídas, y además el cuerpo salta en ese momento, si eso afecta REM. Por supuesto. Ahora, eso es totalmente patológico, que uno durante el sueño REM se mueva, ¿ya? Pero en estos pacientes sí se da. Pero yo le voy a advertir que lo más probable es que se está refiriendo a otro fenómeno que todos tenemos y que es un fenómeno normal, que es cuando nos estamos quedando dormidos, tenemos una sensación de caída y nos salta el cuerpo entero, ¿ya? Eso todos lo tenemos y es considerado un fenómeno normal, ¿ya? Que se llaman los starlets. Y esos se dan al inicio del sueño y esos no tienen que ver con el REM, porque uno tiene el sueño REM más de la mitad de la noche hacia adelante, ¿ya? Pero se acompañan de una sensación de caída, pero no es que uno esté soñando que se va a caer, ¿ya? Y esos fenómenos son normales, ¿ya? Y se dan más cuando uno está más angustiado, cuando está más cansado, etc. Pero los movimientos periódicos nocturnos estos, son otros, son los que veíamos en esa paciente que movía periódicamente las piernas, etc. No ese que todos tenemos, que es uno solo además. Y es una sensación de caída, más que un recordar, es una vivencia. Eso no es en el REM, es cuando uno se está quedando dormido. Buena pregunta, ¿ven? Esas son las finezas que uno tiene que distinguir, porque hay muchos pacientes que uno le pregunta, ¿usted se mueve en la noche? Y relatan esos episodios. Entonces uno le dice, no me refiero a eso que todos tenemos. A ver, hablemos, ¿se fijan? Súper buenas las preguntas. Tú nos contabas, Rose, que por ejemplo una de las cosas que uno podía preguntar para saber si la persona se movía mucho durante la noche era si desarmaba mucho la cama. Claro, si desarma la cama o el compañero de cama se queja o si despierta cansado. Y también preguntar, ¿usted sueña? Sí, sueño. Yo le digo, ¿qué soñó anoche? No, es que en realidad no sueño todas las noches, hay que entrar en detalle. Entonces hay que advertirles que con el tratamiento que yo les doy, yo eso lo hago, van a empezar a soñar más. ¿Ya? Y los pacientes a veces lo toman como algo negativo, y yo digo, perfecto, vamos por súper buen camino. Y al principio aumentan las pesadillas, obviamente. Pero el hecho de que empiecen a soñar más es un signo de que vamos por buen camino en el tratamiento del trastorno del sueño. Y eso lo relatan los pacientes y les empiezan a traer material onírico a la sesión, lo que es súper bueno, porque eso permite integrar. Es como por eso es que los pacientes empiezan a estar menos disociados, porque logran empezar a relatar emociones o cosas y viene
¿no es cierto? No sé si hay algún terapeuta que ha tenido experiencia con sus pacientes al respecto. Yo sé que hay uno ahí que sí. Santiago. Y tú decías, sí, porque tenemos varios pacientes juntos y yo sé que tú ya has pasado por todo esto. Tienes la experiencia de terapeuta desde la otra vereda, que es lo que yo trato de ayudar en el fondo. Santiago, no te escuchas. Parece que tu micrófono está con problemas. No, No, no se tienes prendido el micrófono, pero no suena. ¿No? Pucha, ¿No nos acompaña la tecnología, Santiago? Santiago, no, po. Porque Bueno, con pero Santiago, mira, yo me acuerdo, esto lo hemos, tiene muchos relatos, me dice, sí, el paciente tiene, porque ustedes pero, finalmente son los que ven estos procesos, y por eso es que a mí me interesa tanto que me vayan contando, porque eso también me ayuda a mí. hagamos un 2.0 en donde podamos hablar, como tú decías, de esta terapéutica y como estos enfoques, y también pudiéramos pensar tal vez en algo Pero como las de dietas, nuestros pacientes en el porque yo fondo, creo no, que no. Sí. claro, pensar en eso, como te digo, para el segundo semestre, Mm. repetirte el plato Rose, pero ahora en esta línea de los abordajes. Sí, porque nos pasa Eso que es interesante. yo esta clase ya no sé cuántas veces la he dado, yo creo que no sé si esta es la tercera o cuarta vez, pero Yo creo que cuarta. sí, yo ya perdí la cuenta. Yo creo que Porque cuarta. yo vengo transmitiendo con esto de como del 2018-2019, ¿sí? Cuando Sí. me empecé a maravillar con los papers, porque dije, pero si estamos transmitiendo lo mismo. Bueno, se me fue la onda. Estábamos en la clase 2.0 pensando más en el trabajo 2.0. terapéutico y a lo No, mejor ahí de también, lo que, Rose, a lo mejor ahí también podemos pedirle colaboración a los terapeutas de continuidad con viñetas de sus casos que pudieran... claro, de los que tienen ya más experiencia. Porque me pasa que cuando hacemos esta clase, y todo sí, súper, y qué sé yo, ya que interesante, pero es algo tan nuevo, es una visión muy distinta, que me llegan después con los pacientes y no se habían dado cuenta que no era hecho puchario complejo, que son la mayoría, o no entendieron, entonces me dicen, profe, ¿y yo puedo ver de nuevo la conferencia? ¿O puedo ver? Claro, porque es muy difícil ver cuando uno no ha visto pacientes, captar y asimilar todo esto. Es muy difícil. Así que no se sientan frustrados si lo encontraron súper interesante, qué sé yo, y después frente a los pacientes no logran integrar nada de esto. No se preocupen, es normal. Sí, vamos a prepararlo. La Carola ahí decía tal vez hacerlo a través de praxis. Yo creo que sí, preparémoslo y vamos a prepararlo, como te digo, para el segundo semestre para hacer una continuación de lo que trabajamos hoy día. ¿Sí? Estamos en la hora, tenemos que retirarnos Estamos varios. bien pasados. Sí, no, y porque tenemos otras cosas que hacer. Carolina, ¿tú Quería nos querías aprovechar que comentar hay algo? un buen número de estudiantes de poder contarles que estamos vamos a inaugurar el año académico de la Escuela de Psicología el 16 de mayo a las 6:30 de la tarde. Tenemos un invitado que es un colega psiquiatra también, que es Alberto Larraín. Seguramente ustedes ya lo han visto en su Instagram o en redes sociales, que fue estudiante, justamente nos comentaba la doctora Fritz, fue estudiante de ella. Y la idea es poder, a partir de ese evento, que es la inauguración del año académico, vamos a estar durante 2 semanas realizando una serie de encuentros que están orientados a reflexionar sobre salud mental, bienestar, autocuidado, cocuidado, ¿sí? Y durante las 2 últimas semanas de mayo, y luego bimensualmente, cada 2 meses, vamos a ir teniendo distintos encuentros también orientados a esto mismo. ¿Ya? Así es que los dejamos ahí totalmente invitadas. Y en ese sentido, agregar que nosotros como CAPS tenemos una tarea importante para poder recibir a sus compañeros, nuestros estudiantes de segundo y tercero. Entonces, hoy día ya estamos muy pasadas de la hora, así es que les vamos a mandar un correo explicándoles lo que necesitamos, porque vamos a necesitar la ayuda de ustedes practicantes para eso. ¿Sí?
Así es que ahí les vamos a contar. Me gustaría agregar, Dani, especialmente para quienes nos acompañan hoy día, que no son practicantes de CAPS, que vamos a estar realizando más actividades como esta, abordando distintas temáticas a lo largo del año. Y de momento, alguien preguntó si esta se podía hacer en el auditorio. De momento, todas estas actividades las vamos a seguir haciendo de forma online. ¿Ya? Les enviaremos la invitación, se van a tener que inscribir, igual como hicieron para la actividad de hoy. Solo se van a admitir a quienes se inscribieron. Así es que eso, les estaremos ahí avisando, va a haber distintas temáticas y bueno, nos estaremos viendo. Claro. Y también consultaban para terminar cuándo íbamos a subir la clase, el PPT dónde. Miren, el PPT va a estar disponible para las personas que se inscribieron, así también la clase, y bueno, para el CAPS. Y ahí les vamos a estar avisando o le vamos a estar enviando esa información. ¿Sí? Eso yo proponía que podía ser a través de los docentes de Praxis 7, ¿Qué que cosa? son de cuarto. Que los profesores les pasen el PPT. Ah, Pero sí, si no asistieron, les va a quedar un poco en el aire, ¿no? Si los que no claro, asistieron. pues, tenemos Claro. la lista, pero tenemos la lista de los que se inscribieron, entonces podemos Sí. enviarlo, no hay problema. Rosemary, una vez más, agradecerte de todo corazón, es un agrado siempre trabajar contigo, aprendemos mucho. No solo los y las estudiantes aprenden, aprendemos nosotros todo el tiempo. Así que muchas gracias, seguiremos aprendiendo, seguiremos trabajando en conjunto. Y bueno, estamos entonces ahí preparando la clase 2.0. ¿Sí? Y muchas gracias a todos y a todas que asistieron también. Espero que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo en otra actividad. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más la prédica. Pero todos los años con algo nuevo. Sí. Sí, Sí, todos los también. años. No, sí, yo le voy agregando más condimento. Sí, tal cual. Gracias. Bueno, Ya, esto pues. quedó grabado y bueno, lo compartiremos con quienes asistieron y después, bueno, también hablaremos quizás con la Escuela de Psicología para ver si es que tenemos alguna otra plataforma en la que esto a lo mejor puede ser compartido. Ahí lo vamos a ir viendo. Hablen nomás con la escuela. Que vaya bien. Ya, chiquillos y chiquillas, colegas, un Chao. abrazo, cuídense mucho.